Estados Unidos responderá adecuadamente a los ataques en los que murieron 3 militares estadounidenses y más de 30 resultaron heridos en Jordania. Así lo expresó el presidente Joe Biden, quien culpó de la agresión a grupos militantes respaldados por Irán. Teherán, por su parte, ha negado alguna relación con el hecho, mientras crecen las voces republicanas en el Congreso que piden atacar a Irán. Nos contactamos ya con nuestro corresponsal en Medio Oriente, José Levi, quien se encuentra en Jerusalén para tener más detalles de este tema. José, buenas tardes para ti. Adelante. Hola Iván, buenas tardes. Estamos hablando aquí de una realidad especialmente sensible, peligrosa, con un potencial de escalada considerable. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ahora grupos proiraníes en Irak, en Siria, habían atacado en más de 160 ocasiones a lugares, a bases de Estados Unidos en Irak y en Siria. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En un ataque en Jordania, muy cerca de la frontera con Irak y con Siria, en una base militar ahí de Estados Unidos, con un dron habrían matado a 3 soldados estadounidenses. Esta es la primera vez en la que soldados de Estados Unidos mueren en una de estas bases como consecuencia de un ataque armado. Entonces también se habla de 34 soldados heridos, 8 de ellos tuvieron que ser desplazados de manera urgente a Alemania para recibir tratamiento médico. Todo esto cuando ahora, según 2 fuentes estadounidenses, lo que ocurrió fue que el dron no fue identificado por las unidades antiaéreas estadounidenses presentes en el lugar, porque poco antes había llegado a la base un dron estadounidense y entonces resulta que el dron lanzado por las milicias proiraníes venía inmediatamente después y creó confusión. Se desconoce si estas milicias lo hicieron deliberadamente o no, el que hubiera una sucesión así en la entrada para no ser identificados. En cualquier caso, vemos que ahora el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, asegura que va a haber una respuesta contra estas milicias proiraníes. Él asegura que esto debe tener una respuesta en el momento y de la forma que Estados Unidos considera y sea la más adecuada. De su parte, en Irán vemos que ellos niegan que las milicias proiraníes reciban órdenes de Teherán, dicen que actúan de manera independiente, califican las acusaciones estadounidenses de infundadas. Todo esto cuando estamos hablando de una realidad en la cual en Estados Unidos, especialmente senadores del Partido Republicano, llaman abiertamente a Joe Biden a ordenar ataques no ya a estas milicias proiraníes en el interior de Irak o de Siria, sino atacar directamente a Irán, atacar por ejemplo a Teherán, atacar al liderazgo de esta República Islámica. Junto a esto existe otra posibilidad que sería la de atacar a la Guardia Revolucionaria iraní, pero no en el interior de Irán, sino precisamente hacerlo en Irak o en Siria. Iván. José, hablemos ahora de la guerra entre Israel y Hamás, porque quería preguntarte qué se sabe sobre el recorte de la ayuda internacional a la Agencia de la ONU para los Refugiados en Gaza. Sí, bueno, vemos que Israel ha sacado una serie de pruebas, dice que son evidencias claras de que 12 miembros de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados habrían tenido algún tipo de papel en las masacres realizadas por Hamás y otros grupos el pasado 7 de octubre en el interior de Israel, algo que de hecho desató luego la guerra de Israel contra Hamás en el interior de Gaza. Entonces, todo esto ha causado, afirman en distintos gobiernos en Occidente, conmoción
completa, como puede ser que miembros de organismos de las Naciones Unidas pudieron haber tenido un papel dentro de tales atrocidades. Entonces esto ha llevado a que ya sea más de una docena de países los que han decidido por ahora congelar la ayuda económica a esta agencia de refugiados hasta que se aclare realmente qué es lo que ha pasado. Vimos a Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, quien aseguró que al menos 9 personas ya fueron cesadas de sus cargos. Hay países como puede ser España, Turquía, Luxemburgo, Noruega, que aseguran que van a seguir a pesar de todo con esta ayuda humanitaria porque puede ser la población en Gaza la que sufra las consecuencias de un recorte en lo que es la ayuda humanitaria. Junto a esto, en Israel tenemos que han decidido el boicotear también las reuniones que tenían previstas con Philippe Lazzarini, quien es el jefe de esta agencia de las Naciones Unidas para refugiados en Israel. Llaman a su dimisión, a la dimisión del liderazgo dentro de esta organización de las Naciones Unidas y llaman de alguna forma a que la ayuda pueda llegar a Gaza, pero más utilizando otro tipo de caminos. Todo esto cuando hay que señalar también, Iván, que de forma paralela en otro tema también claramente humanitario, que es el de la liberación o no del más de centenar de rehenes israelíes que todavía se encuentran en el interior de Gaza, es de señalar que ha habido conversaciones que han sido calificadas de constructivas en París entre los jefes de las inteligencias de Estados Unidos, de Israel, de Egipto, también el primer ministro de Qatar. Hoy también ha habido un encuentro de este primer ministro con Anthony Blinken en Washington y en cualquier caso se habla de avances que pueden ser significativos, aunque todavía se está pendiente de ultimar determinados detalles, pero junto a esto se habla de una posibilidad de que hubiera una liberación de estos rehenes, que también Israel liberara de sus cárceles a un gran número de prisioneros también acusados de terrorismo y también que hubiera una pausa inclusive de más de un mes en la ofensiva militar israelí en el interior de Gaza, con una participación masiva de lo que serían las agencias precisamente de ayuda humanitaria que pudieran intensificar lo que es la ayuda en el interior de esta franja de... In southern Israel, protesters snaked through fields, dodging police checkpoints, eventually forced to walk. So we're getting close to the border now. There are a lot of police and a lot of soldiers here, but it seems that people can just pass through. They've come, 100 or so, to Karim Shalom, Israel's only functioning border crossing to Gaza, to block aid trucks. Don't the army and police stop you? They tried, but we came a lot of people, and they are with us because A pause as he finds the right words, that the soldiers sympathize with them. all of us were the same. We have the same kids inside Gaza. Sefi organises the protests. In their last 4 days have effectively shut the border. Their demand, no aid until all hostages are released. We're saying the simple thing, very, very simple. We're saying that you want humanitarian aid. Okay, we will give you everything. First of all, give us our people. More than 130 hostages still held in Gaza. Attitudes among some Israelis are hardening. It's very simple. Hamas is killing us. We're at war. In a war, you don't give help to your enemy. Since the war began, many Israelis saw aid to Gaza, pre-war about 500 trucks a day, as tantamount to backing Hamas. But this is the first time protesters are actually stopping the convoys, already operating way below the minimum the UN says is needed.
Does it worry you that the trucks that don't come through here today, there'll be starving children tonight because of it? The fastest way, in my opinion, I'm not a military expert, but the fastest way to end this war and end the suffering is to have the hostages released. Inside Gaza, desperation grows. Aid trucks this weekend looted in conditions many experienced humanitarian officials describe as the worst they've seen. Doctors Without Borders chief of mission just returned, says more people may die if aid is held back. We have desperate supplies that needs to come in and is not coming in. So yes, it's as I said, the consequences is people will die, people will suffer more, and international law will be disregarded even more. By late afternoon, police and soldiers at the border sent running when protesters saw trucks moving. Turned out they were being sent back to Egypt. The IDF says it's tightening security in the area. Nick Robertson, CNN, on the Israel-Gaza border.